Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús y bueno, hoy vamos a tocar este tema tan importante, que es muy actual, por cierto, y muy presente en estos momentos en nuestras vidas. Y el título que hemos elegido es Estamos pasando por una prueba. Y pues yo creo que todos debemos de reconocer que hemos nacido nosotros, cada ser humano, para darle gloria a Dios. Es decir, que nuestra creación ha sido justamente, primero para que seamos hijos de Dios en estos tiempos, dado que Jesús ha muerto por nosotros, y luego, obviamente, para que lo glorifiquemos. Y podemos comenzar glorificando a Dios en esta vida y luego en la eternidad. Y la mejor manera de glorificar a Dios para nosotros es la Santa Misa. Y bueno, pues estamos viviendo una prueba muy difícil nosotros, los católicos, fieles, que vamos a misa. Los que vamos a misa diaria, pues estamos sufriendo un poco más que los que van a misa solamente los domingos. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese hábito de glorificar a Dios en la Santa Misa todos los días. Y pues para lo que hemos sido creados, para lo que hemos nacido es para eso. Y por eso nos anticipamos en esta tierra para dar gloria a Dios. Y la mejor manera de darle gloria a Dios es la Santa Misa. Lo hemos dicho en este programa varias veces. Pero bueno, yo quisiera aterrizar este programa en la prueba que estamos pasando. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia? ¿Qué dicen algunos santos al respecto? Y bueno, platicar un poco sobre este tema. Y el Catecismo de la Iglesia dice así, en el numeral 675, dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 675. Y luego continúa en el numeral 677 y dice así: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Pues miren, estos numerales 675 y 677 del Catecismo, no sé si sean la prueba por la que estamos pasando. Yo no puedo asegurar que lo que venga es el fin del mundo, pero yo, y que he estudiado mucho las revelaciones de la Virgen en Fátima, pues sí confío en que estamos esperando el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y ese triunfo del Inmaculado Corazón de María tiene que suceder a raíz de una prueba. Y esta prueba por la que estamos pasando dentro de la Iglesia Católica es una prueba muy fuerte, porque así como dicen estos numerales, pues sí, es verdad que estamos viviendo una impostura religiosa falsa. ¿Por qué? Porque así lo voy a narrar con las palabras propias de San José María Escrivá. Y hoy traigo a colación a San José María Escrivá porque él escribió antes de morir 3 cartas a los fieles de la prelatura del Opus Dei. Estas cartas se llaman las 3 campanadas. Este documento fue publicado, me parece que entre el año 2005 y 2010, y luego fue sacado de los medios. Hasta ahora no está publicado en las páginas del Opus Dei. Sin embargo, pues hay algunos artículos publicados en internet sobre estas 3 campanadas y pues por lo mismo recurro a las palabras de San José María Escrivá. Es el fundador de esta prelatura llamada Opus Dei. Él va a nacer el 9 de enero de 1902 y va a morir en Roma el 26 de junio de 1975. Él va a ser canonizado y hoy en día pues es San José María Escrivá de Balaguer. Es un santo que yo admiro muchísimo. Y bueno, en este documento que él escribe, en estas cartas,
él nos va a narrar, les va a narrar a la prelatura. Imagínense que lo escribió, quiero imaginarme, entre el 72 y el 74, así dice este documento. Y estas 3 cartas, pues obviamente se le conocen las 3 campanadas porque fueron unas llamadas de atención que quería hacer San José María a toda la prelatura del Opus Dei. Y dice así, que vendrán tiempos de prueba y que son siempre los días que el cristiano ha de pasar en esta tierra, porque este tiempo destinado por la misericordia de Dios para acrisolar nuestra fe y prepararnos nuestra alma para la vida eterna. Entonces tenemos que entender que la prueba siempre va a venir para esto, para acrisolarnos en la fe, es decir, para purificarnos, para que nuestra fe sea más pura, más santa, ¿no? Y entonces este tiempo de prueba en el que atravesamos nosotros, dice San José María, cuando la iglesia misma parece como si estuviera influida por las cosas malas del mundo, por ese deslizamiento que todo lo subvierte, que todo lo cuartea, sofocando el sentido sobrenatural de la vida cristiana. Dice, llevo años advirtiendo de los síntomas y de las causas de esta fiebre contagiosa que se ha introducido en la iglesia y que se está poniendo en peligro la salvación de tantas almas. A lo que se refiere San José María es a toda esta materialismo, a todos estos temas mundanos que se están metiendo como doctrina dentro de la Santa Iglesia Católica. Y eso es lo que está tratando de explicarnos San José María. Dice, convénzanse de que los cristianos hemos de navegar contracorriente. No se dejen llevar por falsas ilusiones. Hoy en la iglesia parece imperar el criterio contrario y son fácilmente verificables los frutos ácidos de este deslizamiento. Desde dentro y desde arriba se permite el acceso del diablo a la viña del Señor, por las puertas que le abren con increíble ligereza quienes deberían ser los custodios celosos. Estamos hablando, pues, ¿de quiénes? Pues de nuestros sacerdotes, cardenales, obispos, que están permitiendo que fluya el mal dentro de la Santa Iglesia Católica. Y dice así, al haberse cedido ante planteamientos y actitudes incompatibles con la enseñanza que ha predicado Jesucristo y que la Iglesia ha custodiado durante siglos, estos momentos son ocasión de urgente santidad, llamada al humilde heroísmo para perseverar a la buena doctrina, conscientes de nuestra responsabilidad de ser sal y luz. Entonces, pues yo repitiendo las palabras de San José María, los exhorto a que si usted está bien preparado, si usted conoce bien las Escrituras y si usted conoce bien la doctrina católica, la defendamos, salgamos y evangelicemos. En fin, ahorita en este momento, pues a lo mejor no tenemos medios para asistir a la Santa Misa, pero siempre tenemos medios, hoy más que nunca, los cibernéticos, para evangelizar. Y podemos salir a evangelizar. Yo creo que las personas ahorita están muy sensibles por esta cuestión de la famosa coronavirus. Y también, ¿por qué no? Porque nos han cerrado las misas, las santas misas en la mayoría de las diócesis del mundo a los laicos. Es decir, las misas se han disminuido y al mismo tiempo se están celebrando en muchas diócesis con los sacerdotes a puerta cerrada. Nosotros los laicos no estamos invitados a participar en el santo sacrificio de la Santa Misa, que como comienza este programa, pues es para lo que hemos sido creados, para glorificar a Dios, y el momento en que más glorificamos a Dios es durante la Santa Misa. Continúa con las palabras de San José María y dice, hemos de resistir a la disgregación, cuidando sobrenaturalmente nuestra propia entrega y sembrando sin desmayos, con decisión, con severidad y con fortaleza la doctrina y el espíritu de Jesucristo. Entonces es nuestro deber, si nosotros estamos formados, evangelizar. Es nuestro deber informarle a la gente qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la Iglesia Católica, si es que tenemos conocimiento de ello. Y dice, consideren que hay muy pocas voces que se alzan con valentía para frenar esta disgregación. Se habla de unidad y se deja que los lobos dispersen el rebaño. Se habla de paz y se introduce en la Iglesia, aún desde organismos centrales, las categorías marxistas, la lucha de clases, el análisis materialista de los fenómenos sociales. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? Pues la teología de la liberación que gracias a San Juan Pablo II
él trató de eliminar esta teología falsa, marxista, en donde lo que tratan de hacer es, pues, disminuir el Evangelio de Jesucristo a puro materialismo. Es decir, a los ricos y a los pobres, y con este mensaje falso tratan de cambiar nuestra doctrina católica. Entonces aquí lo está denunciando San José María. Cuidado con el marxismo, con la lucha de clases o con esos análisis materialistas de los fenómenos sociales, ¿sí? ¿Por qué tanto ruido hoy de la madre tierra? ¿Eso es puro materialismo? ¿Eso es puro paganismo? Eso es lo que creen los paganos. Ellos creen en la madre tierra, ¿sí? Entonces, si ahorita nosotros nos dejamos convencer que si la Pachamama, que si la madre tierra, todos esos temas son totalmente, no tienen nada que ver con el mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a salvar almas, no a salvar la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado con la prueba que estamos viviendo y tenemos que aterrizarnos y tenemos que llevar el mensaje al mundo entero. Porque nosotros los católicos somos hijos de Dios y al ser bautizados somos reyes, profetas y sacerdotes, todos los bautizados, y tenemos una obligación, y nuestra obligación es llevar el mensaje de la salvación al prójimo. Continúo y dice San José María: se habla de emancipar a la Iglesia de todo poder temporal y no se regatean los gestos de condescendencia con los poderosos que oprimen las conciencias. Se habla de espiritualizar la vida cristiana y se permite desacralizar el culto y la administración de los sacramentos sin que ninguna autoridad corte firmemente los abusos, a veces auténticos sacrilegios en materia litúrgica. Hemos visto al pasar de los años, tristemente, cómo pues nuestra Iglesia ha permitido que incluso cardenales, yo he visto a cardenales celebrando misa de una manera totalmente, como diría aquí San José María, con auténticos sacrilegios. Es decir, he visto cardenales celebrando con globos, como si estuviéramos en una fiesta, como si no estuviéramos ante el santo sacrificio del altar. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto que está denunciando San José María en 1972 o 1974, ¿sí?, hoy en día está mucho más grave. Hoy en día se ha permeado muchísimo, muchísimo el que sacerdotes celebren sentados como si estuvieran en el recreo con los niños. Lo vimos en la Jornada Mundial de Juventud en Panamá, en donde un sacerdote pues tuvo el sacrilegio de celebrar la Santa Misa en una playa, vestido en traje de baño. O sea, estamos viendo cosas que si las hemos platicado a los sacerdotes del siglo XVIII no las creerían. Entonces, todos estos sacrilegios pues tienen consecuencias, ¿no? ¿Por qué estamos ahora tan apanicados por el coronavirus? Si en el fondo, lo que hemos estado es ofendiendo a Jesús nuestro Señor continuamente, como lo dice San José María. Dice: no olviden el particular empeño que ponen en estos tiempos el demonio para lograr que los fieles se separen de la fe y de las buenas costumbres cristianas, procurando que pierdan hasta el sentido del pecado con un falso ecumenismo como excusa. ¿Cuánto falso ecumenismo hemos escuchado últimamente dentro de nuestra Santa Iglesia Católica? Glorificando a Lutero. ¿A Lutero? Por Dios, sabemos bien quién es Lutero. Lutero es el creador de este gran cisma que sucedió en la Iglesia, ¿sí?, en el siglo XVI, y por el cual, gracias a Dios, se hizo el Concilio de Trento, que nos reafirma en la fe, y que gracias a Dios, Dios siempre va a tomar el mal para bien, pero que nosotros hoy en el siglo XXI estemos enalteciendo a Lutero, eso duele mucho a los católicos, porque nosotros hemos mantenido la fe. Incluso en esos siglos hubo muchos mártires por la defensa de la fe, y hoy en día tenemos que seguir defendiendo nuestra fe, la tenemos que seguir defendiendo. Luego dice San José María: cuando a pesar de esto aseguran que van de acuerdo, lo único cierto es que todos se equivocan, y de esa comedia con la que mutuamente se engañan, lo menos malo que suele producirse es la indiferencia, un triste estado de ánimo en el cual no se nota la inclinación por la verdad ni repugnancia por la mentira. Los famosos tiempos que estamos viviendo del relativismo, que tanto ha denunciado Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¿sí? Si ha llegado así el confucianismo y se aniquila el celo apostólico, ¿qué nos mueve a salvar la propia alma y las de los demás?
defendiendo con decisión la doctrina sin atacar a las personas y defender nuestra fe, ¿sí? Y dice, ¿cuántos escritores embusteros que se atreven en su soberbia y en su ignorancia, o quizás con mala fe, a calificarse como teólogos y que perturban y oscurecen las conciencias? Cada uno de nosotros ha de anunciar con mayor fuerza la doctrina segura a través de un proselitismo incesante. Seamos eso, propagadores del Evangelio, propagadores de la palabra de Dios. Dice, el remedio de los remedios es la piedad. Aquí está la solución que propone San José María. Dice, ejercítate, hijo mío, en la presencia de Dios, puntualizando tu lucha para caminar cerca de Él durante el día entero. Que se os pueda preguntar en cualquier momento, ¿y tú? ¿Cuántos actos de amor has hecho hoy? ¿Cuántos actos de desagravio? ¿Cuántas jaculatorias a la Santísima Virgen? Es preciso rezar más. Esto hemos de concluir. Quizá rezamos todavía poco y el Señor espera de nosotros una oración más intensa por su iglesia. Una oración más intensa entraña una vida espiritualmente más recia, que exige una continua reforma del corazón, que es la conversión permanente. Piensa esto y saca tus conclusiones. Pues aquí están las palabras de un santo hablando sobre la gran prueba que estamos viviendo. Y si nosotros ahorita nos sentimos atrapados en nuestros hogares por miedo a una pandemia, ¿y por qué no nos debe dar miedo el que nuestra Santa Iglesia Católica el día de hoy no nos invite a participar de los sacramentos? Porque ese es, para mí, un miedo mucho más grande. Hemos sabido a través de la historia que después de la apostasía viene la persecución religiosa. Cuando los arrianos estuvieron difundiendo una falsa fe, ¿qué sucedió? Vino luego una persecución religiosa. Se propagó una falsa teología, se propagó el error. Ahí está San Ireneo, San Atanasio defendiendo la verdad. Ellos han sido criticados y juzgados en su tiempo por todos. Y por último, gracias a Dios, se salva la fe, se salva la verdad. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esos actos de ese tiempo? Pues la gran persecución religiosa. No nos asombremos si viene una persecución religiosa. Sigamos las palabras finales de San José María, sigamos una vida de piedad. Si nosotros no podemos asistir a misa, sí podemos hacer una asistencia por los medios de comunicación a la Santa Misa, y sí podemos hacer una comunión espiritual. Y recuerden que es lo que la Virgen nos ha pedido durante todo este tiempo: rezar el rosario. Todos podemos rezar el rosario. Recemos el rosario, de preferencia los 4 misterios, toda la corona del rosario, y si la rezamos desde el corazón, unido a todos los rosarios que se hayan rezado en la humanidad, y en divina voluntad vamos a tener un regalo precioso que entregar al cielo. Reparemos por tantos y tantos pecados que hay por nuestra parte y por parte de nuestra iglesia, porque nosotros urge que reparemos pidiendo perdón por todos estos errores que se han diseminado dentro de la iglesia. Y bueno, pues este es el mensaje final que yo quiero dejarles, que al final el corazón inmaculado de la Virgen triunfará. Tenemos que tener mucha confianza que después de esta prueba vendrá, así como cuando murió Jesús, la resurrección. Vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María, en el cual estamos muy confiados que será muy pronto. Yo tengo mucha esperanza que va a ser muy pronto, porque los signos de los tiempos nos los dicen. Muchas gracias y que Dios los bendiga.